Riojano e hijo de la comunidad árabe argentina. Abogado, gobernador, senador y el primer presidente trasandino en ser reelecto en 50 años. Político a tiempo completo. Carlos Saúl Menem Akil, para gusto de algunos y el repudio de otros, deja una huella imborrable en la historia argentina. Yo, Carlos Saúl Menem, juro por Dios nuestro Señor desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación. 8 de julio de 1989 y Argentina comenzaba una nueva era, una que esta vez estaría dirigida por Carlos Menem. De ahí pasaron 10 años, 5 meses y 2 días, de altos y bajos, cuestionamientos y halagos, para un periodo en que los argentinos recuerdan se abrieron al neoliberalismo. Mejor o peor en la historia de los gobiernos peronistas, lo cierto es que Carlos Saúl Menem conquistó desde el primer día la opinión pública, una que este domingo sin duda recordó sus aciertos y errores al mando de la Argentina. Murió el doctor Carlos Saúl Menem, 2 veces presidente de la Argentina y actual senador nacional. Se fue en paz y acompañado por todo el amor que le tenemos y le vamos a tener. Acompañado por nuestra familia. Se fue agarrado de la mano de mi mamá. Y bueno, nada. Bailar tango y el fútbol sin duda, 2 de sus primeras pasiones. Casado en primeras nupcias con su coterránea Zulema Yoma, la misma con la que tuvo 2 hijos, Zulemita y Carlos Jr., la misma con la que en pleno mandato tuvo un quiebre en su relación. Quiebre con escándalo cuando la primera dama fue humillada públicamente al negarse el ingreso a la residencia de Olivos. Lo que pasa es que estamos en las manos de él, por eso el señor Campo dijo que usted no podía ingresar. Poder, querido. Acá no se puede manosear a la familia por un abuso de poder, nada más. 1995 y la vida golpeaba a Menem como nunca antes, cuando su hijo Carlos Jr. falleció en un trágico accidente en helicóptero. Pero ¿qué homenaje le puede rendir este presidente a su hijo? Trabajar, redoblar el esfuerzo. Cuando el siglo terminaba y Menem dejaba la Casa Rosada, entraría la vida del exmandatario, quien se convertiría más tarde en su principal vínculo con nuestro país. Confirmadísimo, salió en todas partes, lo queríamos felicitar. Gracias por las felicitaciones, pero el casamiento todavía... Ay, pero salió en todas las no hay noticias. fecha, y bueno, pero ¿cuántas pero acá veces? está la verdad, entonces. Bueno, la verdad es esa. Estamos buscando casa Sí. y una vez que la tengamos, recién. 2 años de noviazgo con Cecilia Boloco y el acoso de la prensa por la diferencia de edad que no bastaron para que el argentino se quedara con la Miss Universo, unión que dejaría sus frutos, Máximo Menem Boloco. A Carlos lo he visto como nunca, sonriendo todo el día, me acompaña cuando doy papa, me cuenta los minutos, después le saca los platitos. Corto matrimonio que alejó a Carlos Menem de nuestro país. Pasaría una década para que volviera a poner un pie en Chile. El motivo, acompañar a su hijo menor Máximo en la operación de un tumor. Voy a Chile a ver cómo está mi hijo. Hay que creer en Dios y vivir permanentemente fortaleciendo el espíritu. Fortalecer las relaciones con Chile fue también su objetivo político. Durante su mandato presidencial suscribió los acuerdos con Patricio Aylwin para resolver los problemas limítrofes entre Chile y Argentina y regularizó a todos los inmigrantes. Creo que a los amigos hay que recordarlos cuando se van con todo. Se dirán muchas cosas de Carlos Saúl Menem, pero nunca se podrá decir que no fue un gran amigo de Chile. Tres días de duelo nacional decretó el gobierno argentino para conmemorar a quien le quitara la vida un cuadro de infección urinaria. Su cuerpo será velado en el Senado y posteriormente llevado al cementerio islámico en Buenos Aires. Ahí se le dará el último adiós al presidente ícono de la Argentina de los 90, el mismo que a punta de tangos y escándalos mediáticos gobernó la siempre convulsionada Argentina.
Bien, y seguimos profundizando en este tema con Pablo Lacoste, académico IDEA de la Universidad de Santiago de Chile. ¿Cómo estás, Pablo? Muy buenos días y muchas gracias por este contacto con Mega Noticias Alerta. ¿Qué tal, Florencia? Un gusto estar con ustedes. Igualmente, Pablo, siempre un gusto. A ver, Pablo, bueno, estamos todos medio sorprendidos con la noticia de ayer que nos impactó tras la muerte del expresidente Carlos Menem. Y yo quería ver si tú nos puedes ayudar a analizar un poco y a entrar más en el detalle de cuál es el real legado que dejó el expresidente. Tenemos que verlo desde dos enfoques totalmente distintos. Para Chile fue un legado absolutamente positivo, porque permitió resolver problemas que se arrastraban desde hacía décadas y gracias a Menem se mejoraron radicalmente las relaciones entre Argentina y Chile. Dentro de Argentina la situación es muy distinta por su estilo de gobierno, sus fuertes pautas de corrupción, de impunidad, el déficit fiscal crónico, el endeudamiento y la crisis actual es obviamente el resultado de la gestión de Menem y su socio y discípulo, los Kirchner, ¿no? Claro, Pablo. Ahora, tú mencionabas en la parte más interna de Argentina, pero en la interna también para muchos representa uno de los mejores gobiernos de Argentina en los últimos años, en las últimas décadas, pero al mismo tiempo hay otros que consideran que es uno de los peores, de las peores administraciones. ¿Por qué? ¿Podríamos decir que su legado se divide en dos a nivel interno, el primer gobierno y el segundo gobierno? Bueno, hubo una continuidad en los 10 años del gobierno de Menem, donde él gobernó usando la ideología como un disfraz. Menem no es un neoliberal. Si nosotros analizamos los discursos de las campañas, cuando él fue gobernador de La Rioja, 2 veces antes de ser presidente, él decía, Perón evita la patria socialista y defendía ese ideal de peronismo de izquierda con una pasión verdaderamente extraordinaria. Porque era la época, porque en los 70 era lo que vendía, lo que le permitía conseguir votos. Después, cuando se produce la caída del muro de Berlín, el giro mundial hacia la globalización y al consenso de Washington, él dice, bueno, ahora no me sirve este tipo de maletín de herramientas ideológicas, voy a usar el que está de moda. ¿Cuál es? El neoliberal. Entonces lo usó durante un tiempo. Pero su gestión estaba focalizada en construir poder a partir del clientelismo, de un gasto fiscal expansivo y de un déficit fiscal crónico. ¿Y cómo financió ese déficit fiscal brutal? Con endeudamiento externo. 10.000 millones de dólares por año durante 10 años. Menem aumentó la deuda externa argentina en 100.000 millones de dólares, lo cual explotó en el 2001. Entonces, realmente, de alguna manera, no se puede tomar en serio que haya sido una gestión para hacer crecer la economía. Y esa actitud le enseñó a Kirchner cómo se hace, cómo la ideología se cambia. Y el Kirchner, que fue su socio, cuando Menem privatizó YPF, poniéndose a la derecha de Pinochet, porque Pinochet jamás se atrevió a privatizar Codelco. Bueno, Menem privatizó YPF, que es la empresa estatal más importante de Argentina, asociado con Kirchner, que era presidente de las provincias productoras de petróleo, y ahí entonces se hace esa asociación. Kirchner totalmente neoliberal, socio de primer nivel con Menem. Luego, cuando después del 2001 cambia el ambiente y la atmósfera ideológica mundial, Kirchner dice, bueno, yo qué aprendí de Menem, que la ideología va y viene, que uno tiene que usar la ideología adecuada al momento. Muy bien, ahora ¿qué ideología debo usar? Voy a usar una ideología y una retórica izquierdista. Y los Kirchner gobiernan con retórica izquierdista, pero mantienen en esencia el estilo de Menem, que es gobernar ganando elecciones, creando clientelas electorales con ventajas de corto plazo, con una política fiscal expansiva. ¿Y cómo la financian los Kirchner? Bueno, ya no con deuda externa, sino con emisión monetaria, con déficit fiscal y con inflación. El resultado de hoy de esta Argentina, que tiene una inflación de 50% anual, de endeudamiento, default, de economía parada hace muchos años, es el resultado de la acción de estos dos liderazgos, de los Menem y de los Kirchner, que son los
liderazgos más importantes de Argentina de los últimos 30 años. Entonces ellos resumen este sistema: déficit fiscal, gasto fiscal expansivo, corrupción, impunidad. Con esos elementos ellos gobernaron Argentina y hoy la situación que el país sufre es resultado de esos liderazgos. Y a eso, Pablo, también se le suma que lo que muchos consideran el gran error también de la administración de Menem, que fue la llamada convertibilidad, ¿no? Claro, la convertibilidad es un engaño. Fue la decisión de exportar la inflación. O sea, la solución de la inflación es cuando usted suprime el déficit fiscal y suprime la emisión monetaria. Menem decidió suprimir la emisión monetaria sin suprimir el déficit fiscal. Con lo cual la convertibilidad fue una camisa de fuerza que hizo que durante 10 años Argentina viviera una fantasía, lo cual le permitió a Menem y a los Kirchner acumular poder, hasta que eso reventara y explotara. ¿Cuándo? Y cuando los que están financiando esa fiesta, ese déficit fiscal crónico, decidieron dejar de seguir financiándolo y dejar de prestarle a la Argentina. Entonces explotó todo en el 2001. Los responsables del 2001 son los Menem y los Kirchner. Claro, sin duda. Y ahora, yendo también más allá a los inicios políticos de Menem, ¿por qué considera usted que influyó tanto en la forma de iniciarse en la política de Carlos Menem la figura de Juan Domingo Perón? Que él mencionó varias veces que había sido muy importante para él. Bueno, efectivamente, Menem va a llegar al poder en el año 73 en el marco del retorno del peronismo al poder. Recuerde usted que en el 73 el peronismo vuelve, Perón es electo presidente por tercera vez y en esa ola Menem va a surfearla con mucha capacidad. Y aparte Menem tiene un talento extraordinario, era una persona tremendamente carismática, era encantador. Si usted se pone a conversar 15 minutos con Menem, se enamora de Menem, porque tenía un magnetismo, una personalidad verdaderamente extraordinaria, era increíble en eso, era conmovedor, tenía adentro algo, un ángel, una capacidad de seducción, de atracción. Entonces, ese talento que él tenía, más el poder político que generaba esta ola del peronismo a nivel nacional, a él le permitió muy bien aprovechar esto, fue gobernador de La Rioja 2 veces, hasta que, bueno, tuvo las posibilidades de aspirar a la presidencia de la Nación en las elecciones del 89, ¿no? Claro. Y también otro punto que debe haber marcado, me imagino, en los inicios de Menem es que estuvo 2 veces preso durante los regímenes militares en los años 70 y en los 80, por lo tanto, obviamente eso también marcó su inicio en la política. Claro, fue parte de su experiencia, digamos, una trayectoria larga que tuvo esas luces y esas sombras. Y él, bueno, logró con la sumatoria de esas experiencias, de esos aprendizajes y con un gran sentido del oportunismo y un pragmatismo absoluto y la prescindencia total de cualquier ideología, lo llevó a llegar al poder y luego a estar involucrado en gravísimas causas de corrupción, pero garantizar la impunidad. Fue muy hábil para construir mecanismos de impunidad. Y en esto también fue socio con Menem. Recuerden ustedes que cuando se vende YPF, Menem le pasó a Kirchner $1.000 millones, que eran en concepto de regalías mal liquidadas de YPF a la provincia de Santa Cruz. Ese dinero entró a la provincia de Santa Cruz y desapareció. Menem nunca se preocupó por investigar qué había hecho Kirchner con ese dinero. Kirchner lo mandó a Suiza y en Suiza desapareció. La provincia de Santa Cruz nunca pudo recuperar ese dinero. Entonces ahí Menem y Kirchner vieron cómo la corrupción, si va acompañada por un eficiente mecanismo de impunidad, puede funcionar y dar muy buenos réditos. Y ese aprendizaje es el que después los Kirchner aplicaron durante sus presidencias, y que tenemos hoy la conclusión que es la misma. Menem, que debería estar preso por todos los hechos de corrupción, logró la impunidad gracias a los fueros de senador y a la complicidad de los otros senadores peronistas. Lo mismo pasa con Cristina Kirchner, que está formalizada en 8 causas de corrupción, tiene 5 pedidos de prisión preventiva, pero está libre por los fueros.
Entonces, esta máquina de corrupción más un sistema sistemático de impunidad es la que caracteriza este sistema de los Menem y de los Kirchner y que explica la historia argentina de los últimos 30 años y la situación actual. Claro, Pablo, sin duda. Y por eso también genera tanta polarización, podríamos decir, en Argentina. La gente o ama u odia a Carlos Menem y a toda su familia. Y además también porque tiene todo un tema de estos escándalos, tanto familiares, con sus hijas, con su exmujer, con también las relaciones con la expresentadora Cecilia Boloco. Por lo tanto, claramente él hizo de su vida en el Estado como pública. Su vida privada la llevó a la vida pública. Claro, eso es parte de la frivolidad de estos caudillos. A él le gustaba, digamos, gracias a algunos favores que él le dio a algunas empresas, le regalaron una Ferrari Testarossa. Y con esa Ferrari él se jactaba de que iba en 2 horas de Buenos Aires a Mar del Plata, viajando a más de 200 kilómetros por hora, violando todas las normas de tránsito, todo. Y él se jactaba, se burlaba de eso. Bueno, es la misma frivolidad que vemos hoy con Cristina Kirchner, con sus carteras, con sus hoteles de lujo. Esta frivolidad de estos nuevos ricos que se enriquecen con la corrupción, quieren ostentarla mostrándose como ganadores y que el costo es el desastre que generan en el país completo, ¿no? Perfecto, Pablo Lacoste. Muchas gracias por esta interesante conversación. Muchas gracias por este contacto. Que estés bien. Buenos días. Gracias a usted, Florencia. Igualmente.